Recording in progress. Con eco esta vez, ¿no? Con efectos especiales. Vamos a pedir que Dios bendiga nuestra reunión esta tarde. Voy a pedir que David Perugachi, por favor, diríjanos en oración. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Oremos. Padre, gracias por ser bueno, por darnos la oportunidad esta noche de podernos reunir a través de este medio. Te pido tu dirección para poder aprender de este estudio, pero sobre todo ayúdanos en la aplicación de estas verdades en nuestra vida diaria. Bendice la vida del pastor Jaime y la vida de cada uno de mis hermanos presentes. En tus manos nos encomendamos, orando en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Porque a algunos les interesa dónde estamos de vez en cuando. Estamos esta vez en Arizona. Mi hija nos invitó a su casa para celebrar el Día de Acción de Gracias, que es pasado mañana, el cuarto jueves de cada noviembre. Y aceptamos la invitación. Y vamos a pasar aquí. Voy a predicar en una iglesia aquí mismo en Phoenix, un poco al norte, el domingo en la mañana, y el domingo por la noche me voy para la República Dominicana, donde voy a hablar de teología por una semana con unos pastores y líderes allí. Y estamos felices por esta oportunidad. Salimos de Tijuana, yo salí de Tijuana el domingo en la tarde y regresaremos, Dios mediante, después de el viaje a República Dominicana y ir a ver a la casa en Missouri por un tiempito y luego para allá. Así que estamos siempre en movimiento y eso está bien. Dios sigue bendiciendo y nos da las oportunidades de enseñar en diferentes ambientes, diferentes personas, en diferentes idiomas a veces. Esta vez ustedes saben que la isla Hispaniola es dividida en dos partes. República Dominicana es en la mitad, una mitad, la otra mitad es Haití. Son dos países muy, muy diferentes en todo sentido, incluso el idioma. Los de Haití hablan creole, no sé cómo se dice, creol, y algo de francés. Y República Dominicana, por supuesto, en español. Pero hay en ambos lados personas del otro lado. Así que esta reunión que vamos a enseñar, algunos van a enseñar en creol y otros van a enseñar en español, y hay creo que dos que van a enseñar en inglés y alguien les va a traducir a algo, no sé cuál, pero a mí me toca no tener que traducir y eso me gusta. Prefiero hablar un idioma a la vez, pero va a ser una buena reunión. No sé cuántos, estamos llevando unos 40 carpetas con apuntes y todo para los estudiantes. Son pastores y líderes de las iglesias allí en República Dominicana. No sé dónde exactamente, nunca, es la primera vez para mí estar en esa isla. No, sé que no está en la capital, que es Santo Domingo, es adentro, pero no sé dónde, ni cuánto, ni cuándo. Lo que sé es que no tengo que hacer un examen de COVID para entrar, pero sí tengo que hacer uno para salir, así que estamos ganando poco a poco. Así que gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a hablar de lo que pasó después del diluvio. El mundo que quedó después de
ese catástrofe enviado por Dios, el mundo era muy diferente a lo que habían conocido antes del diluvio, Noé y su familia. En Mateo 24 vemos una advertencia que nos da el diluvio a nosotros. Dice en Mateo 24:37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El diluvio es una advertencia actual para todos. Podemos entender y ver que de la misma manera en que el hombre vivía antes del diluvio, vive hoy en día, como unos días antes, dice. Así será la venida del Hijo del Hombre. Por ese motivo, deberíamos analizar con cuidado cómo era la vida antes del diluvio, porque la historia se está repitiendo bajo órdenes de Dios. Hablando técnicamente, nos vamos con el Señor en el arrebatamiento, pero lo que interesa es que la palabra arrebatados, que aparece en 1 Tesalonicenses 4, significa apoderarse o quitar rápidamente algo de la mano, apoderarse por la fuerza de algo. Así es que no solo la gente que esté viviendo en la época en que Cristo vuelva por segunda vez estará descuidada, sino que también el creyente en esa época del arrebatamiento puede estar también descuidado. Por eso la Biblia dice, como en los días de Noé, así será en la venida. ¿Cómo era la vida antes del diluvio? Dice que la gente comían y bebían, se casaron y se dieron en casamiento. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Comer y beber y casarse es lo más básico, lo normal de esta vida. No tenía nada de malo ninguna de esas actividades. La frase describe la vida cotidiana, la vida normal de día a día. El peligro se encuentra cuando esa vida cotidiana se convierte en una barrera para comprender los planes y los propósitos que Dios está llevando a cabo. Y eso sí veo muy claramente en los días en que vivimos nosotros. Hay muchísimos cristianos ya han conocido la verdad, han recibido el regalo de vida eterna, conocen a Jesucristo como Salvador personal y toda su vida, todos los detalles de su vida giran alrededor de comer y beber y casarse. Es decir, la vida normal. Se preocupan de las mismas cosas que las personas ajenas, las personas inconversas. Noé había estado predicando por 120 años lo que Dios iba a hacer y se descuidaron, ni se dieron cuenta, no entendieron. Tengamos nosotros cuidado de que nuestra vida cotidiana nos lleve a descuidar lo que Dios está haciendo en este rato. Hay una vida pecaminosa cotidiana y hay que tener cuidado de eso. Segunda de Pedro, capítulo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos descontrolados. La gente de la que está hablando no es creyente, pero de todos modos nosotros debemos tomar en cuenta que esa manera de vivir, de andar buscando lo que más deseo, podemos también nosotros copiar ese comportamiento, ¿no? Vivir según las concupiscencias.
significa que yo voy a darle a mi cuerpo lo que necesite sin restringirme nada. Voy a dar a mi alma, a mi mente, a mi corazón, a mi cuerpo, voy a darme lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo necesite. Voy a comer lo que quiera sin considerar lo que es bueno, lo que es saludable. No me importa tener control sobre los excesos. Voy a consumir cualquier sustancia, aunque sea prohibida, porque me hace sentir bien. Voy a vestirme como me guste, no me importa si es indecente o inapropiado. Voy a tener relaciones íntimas cuantas veces quiera y con quien quiera, no importa, que a eso la Biblia llama adulterio o fornicación, porque son mis deseos. Voy a mirar a cuánta mujer pase por mí delante codiciando su cuerpo, voy a satisfacer mi ego, voy a creerme superior a los demás por lo que yo soy, por lo que yo tengo, por lo que yo sé o porque yo puedo comprar. Me voy a llenar de orgullo, lujuria, concupiscencias, deseos descontrolados. Así vivían una vida cotidiana solo pensando en sí mismos. Vivir en incredulidad. En 3:4 en segunda de Pedro dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. La segunda venida de Cristo, o el arrebatamiento, debería producir en nosotros una preparación adecuada para cuando este acontecimiento suceda. Obviamente, hoy está más cerca el arrebatamiento que hace 2000 años, o que hace 1000 años, o que hace 200 años, o 30 días. Estamos más cerca. Cuando Pablo escribió, estaba todavía en el futuro, y él pensaba que era rápido, iba a ser pronto, pero nosotros sabemos que por lo menos va a ser 2000 años, ¿no? Nuestra tendencia humana es relajarnos. Nada pasa, todo sigue igual, todavía falta, todavía hay tiempo. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Vivir en incredulidad. También vivir en ignorancia voluntaria. En versículo 5, segundo de Pedro 3. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio de la perdición de los hombres impíos. El diluvio de Génesis 8 se convirtió en una advertencia viva, que le dice al hombre que el planeta sí va a volver a ser destruida, pero no por agua, sino por fuego. Lo que Dios prometió y marcó su promesa con el arco iris es que el planeta no será destruida otra vez con agua. Pero el pecado y la ignorancia voluntaria del hombre hará que no hagan caso a la siguiente advertencia y aún negarán la segunda venida de Cristo, aún después del arrebatamiento, cuando habrá una desaparición de todos los creyentes y de todas formas negarán que Cristo viene. Vivir en ignorancia voluntaria era como estaban en esos días, como en los nuestros. Podemos debatir cualquier cosa, cualquier política, cualquier asunto de las enfermedades, de la cultura, cualquier político, pero hablar del evangelio, no, pues no queremos ofender a nadie.
Estamos en una ignorancia voluntaria. También entendemos aquí el agradecimiento de Noé. Por supuesto, ¿quién no va a estar agradecido al Señor si yo y mi familia somos los únicos en ser rescatados de un cataclismo como el diluvio? Él muestra su agradecimiento por todo lo que Dios había hecho. Y lo hace primero edificando un altar. En Génesis 8, 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Esta es la primera referencia que se hace al altar. A Dios le agrada nuestra alabanza. Él edificó un altar. Ofreció un sacrificio. Edificó el altar a Jehová y tomó del animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto. Utilizó únicamente los sacrificios, los animales que eran limpios, según después sabremos en Levítico 11 y Deuteronomio 4. La palabra hebrea que se traduce aquí holocausto parece derivar de un verbo que significa subir, probablemente a causa del humo del sacrificio que subía hasta Dios. En Jueces 13, versículo 19 dice, y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. La ofrenda del holocausto se quemaba enteramente sobre el altar, con excepción de la piel del animal, que era para el sacerdote, y de las entrañas con los residuos de comida. En Levítico 6:9 dice, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. El sacrificio era ofrecido al Señor como un acto de adoración. Estamos postrándonos delante del Señor, estamos adorándole. En 1 de Crónicas 29:20 dice, después dijo David a toda la congregación, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey, y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones, y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Bendecid ahora a Jehová. Es un acto de adoración. El sacrificio también es un acto en acción de gracias. El Salmo 66 dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con su sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio, bueyes y machos cabríos. Acción de gracias, expresando la gratitud y el agradecimiento que tenemos hacia el Señor. Para obtener algún favor, en el Salmo 20, versículo 3 dice, haga memoria de todas tus ofrendas, acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Para poder obtener algún favor, dieron sacrificio. Para purificación, en Levítico 12 dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para que le diere a luz hijo o hija.
Si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia para purificación después de dar a luz. También vemos la respuesta de Dios en Génesis 8:21, después de Noé presentar su sacrificio. La Biblia dice en versículo 21, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. La respuesta de Dios fue con agrado. Dice, percibió Jehová olor grato. Había agrado, había este olor. La palabra significa fragancia o aroma. Y esta palabra se ve 61 veces en el Antiguo Testamento y 43 de esas se refieren a sacrificios presentados a Dios y se encuentran en Génesis, de Génesis a Números y también en Ezequiel. Dios vio o percibió con el olor grato, estaba a su agrado. También acción. Él respondió diciendo, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Y luego entramos en el pacto de Dios con Noé. Este pacto del arco iris incluía los siguientes elementos. Número 1, Dios nunca volvería a destruir la tierra a través de un diluvio. Pero segunda de Pedro 3 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sí va a haber una destrucción más, un cataclismo, un catástrofe, y va a ser en llamas. Dios aquí en el pacto con Noé, establece el gobierno humano. Desde el 21 de 8 hasta el versículo 9 de capítulo 11, vemos aquí que se cambia de dispensación. Ahora, en el sentido teológico, la dispensación es un periodo durante el cual el hombre es puesto a prueba basada en cierta revelación que Dios ha dado. Dios no cambia, sabemos eso, pero sus dispensaciones sí son diferentes de un momento en la historia a otro. En el momento de Noé, Dios está creando la segunda institución, que es el gobierno humano. La primera institución estableció en el huerto. La primera institución de Dios es la familia, el matrimonio y la familia. Y la tercera será después, cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia. Son 3 instituciones divinas: la familia, el gobierno humano y la iglesia. Por toda la raza humana, cambió en esta época de Noé. Terminó con el juicio de la confusión de lenguas después en el Torre de Babel. Para los judíos, esta nueva dispensación, este pacto, terminó las cautividades, y para los gentiles terminará cuando la imagen sea herida, como dice Mateo 25. Hay algunas cosas que siguen igual después del diluvio, como antes, el orden que Dios había puesto en la creación, la naturaleza continúa como antes. En Génesis 8:22 dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche.
no me meto en discusiones sobre el calentamiento global. Yo sé que va a haber un tremendo calentamiento global cuando el Señor dice hasta aquí no más. Y no me burlo de los que creen en la ciencia del calentamiento global, pero Dios dijo, mientras la tierra permanezca. No dijo que todo iba a ser exactamente igual y ni un cambio, pero sí dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. No se preocupen, lo que yo he creado va a seguir su ritmo, va a seguir su secuencia. También en este pacto con Noé se confirma la relación que existía en el pacto con Adán. Cuando Dios dijo en versículo 28 de capítulo 1, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí en 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Las mismas instrucciones, porque hay que empezar de nuevo. Fructificar, multiplicarse y llenar la tierra es el asunto. Aunque a Noé no se le dice que señorea a los animales, porque eso sí cambió. El temor a los animales por el hombre es profetizado. En Génesis 9:2 dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, y en vuestras manos son entregados. Lo leo en la nueva versión internacional, porque es un poquito más claro. Todos los animales de la tierra sentirán temor y miedo ante ustedes. Las aves, bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Las cosas cambiaron. A Adán le mandó dominar, y aquí dice que ya son dominados. Los animales nos tienen miedo a nosotros. Se permite comer la carne de los animales como parte de la dieta humana. Aquí en versículo 9, versículo 13, capítulo 9. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto. Dios demanda la vida del hombre que mate a otro hombre. Estamos viendo los elementos del pacto con Noé. Versículo 6 dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Se declara también proféticamente que la descendencia de Cam será servil. Versículo 24 de capítulo 9. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de lo que su hijo menor le había hecho, declaró, maldito sea Canaán, será de sus dos hermanos el más bajo de sus esclavos. Se declara proféticamente que Sem estará relacionado con Jehová de una manera especial. Versículo 26. Y agregó, bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Se declara proféticamente que de Jafet descenderán las razas que serán engrandecidas. Versículo 27. Que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo.
Este engrandecimiento tiene que ver con la supremacía en el gobierno, en la ciencia, en las artes. Está estableciéndose los diferentes grupos de las diferentes etnias que existen, que todos vinieron de estos tres hijos de Noé. El mundo cambia físicamente, el planeta cambia físicamente después del diluvio. En 16 y 17 de capítulo 8, dice, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, las aves, el ganado y todos los animales que se arrastran por el suelo, que sean fecundos, que se multipliquen y llenen la tierra. Cuando Noé y su familia salieron del arca, ¿qué vieron? ¿Qué era diferente? ¿Qué había cambiado? Noé y su familia tuvieron la posibilidad de darse cuenta de cómo el mundo era antes del diluvio y cómo era ahora después del diluvio. ¿Qué es lo que vieron? Algunos de los cambios que vamos a observar son inmediatos, otros tardaron muchos años. Si el diluvio fue una realidad y fue universal, como dice la Biblia, debería haber evidencia en todo el mundo de ese diluvio. Uno de los cambios principales que ya hemos hablado es el 12, el anillo de agua protector que estaba alrededor del planeta. Génesis 1:7, hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En Génesis 7:11 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Una cantidad de agua quedó debajo de los cielos, los mares, los ríos, y otra cantidad de agua está sobre los cielos. En la actualidad no vemos agua sobre los cielos, vemos agua en el cielo, las nubes. En ese tiempo existía este dosel, este anillo de agua que protegía la creación de la radiación solar. La temperatura era estable como un invernadero y la cantidad de oxígeno era mayor. Por este motivo es que las plantas, animales y el hombre vivían más. Antes del diluvio, la gente vivía un promedio de 900 años. Después del diluvio, con la pérdida de este dócil, este anillo protector, la edad del hombre decrece dramáticamente. Ahora se sabe que la radiación solar tiene efectos somáticos y genéticos. Cantidades pequeñas de radiación solar, si son prolongadas, pueden ser muy nocivas. Si el clima era estable en todo el planeta, debería haber evidencia de esto. Otras evidencias de la existencia de este dosel. Cerca del Polo Norte han encontrado coral fosilizado. Coral fosilizado. Esto muestra que debió existir un clima templado, porque para que crezca el coral se necesita una temperatura mínimo de 20 grados centígrados. Más frío que esto no puede existir. 1 metro, no he probado esto, pero lo leí, 1 metro de material vegetal, plantas, árboles, vegetación, con presión y calor se convierte en 10 centímetros de carbón natural. Además, han encontrado en el Polo Sur restos de árboles tropicales. Así que uno de los cambios físicamente fue ese anillo de agua protector que Dios quitó, pero también existían también los levantamientos volcánicos. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo.
para que el agua que se encontraba bajo la superficie terrestre pudiera salir, se rompió la corteza terrestre, dando lugar a la formación de nuevas montañas. Esta ruptura también produjo grandes explosiones y grandes cantidades, no solo de agua, sino de lava. Hubo levantamientos volcánicos y fósiles. Murió, versículo 21 de capítulo 7 de Génesis, murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, reptiles y aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Algunos han dicho, los expertos en demografía, sostienen que la población de ese tiempo debió ser de 1,000 millones de personas. Para esto se utilizan cifras que la Biblia da en torno a que desde Adán hasta el diluvio habían pasado 1,656 años. Se ha tomado en cuenta la cantidad de años que la gente vivía en ese tiempo y las 18 generaciones que surgieron a lo largo de estos años. Luego se ha comparado con la demografía más contemporánea del siglo XIX. Si murieron tal cantidad de personas, animales y plantas, debería haber una gigantesca evidencia de todas estas muertes. El término fósil tiene un significado amplio. De una manera sencilla, es una sustancia orgánica muerta que se ha petrificado. Cuando un pez, por ejemplo, se muere, vienen otros peces y se lo comen. Quedan los huesos, las escamas y se desintegran. Rara vez la muerte de un animal llega a producir un fósil, ya que la descomposición, los animales que se alimentan de la carroña y la desintegración lo impiden. El diluvio destruyó miles de animales y personas. Estos miles deberían estar enterrados a lo largo de todo el planeta y así es. Los millones de fósiles que existen son una evidencia del juicio de Dios sobre la tierra. Dios no pasa por alto el pecado del hombre. Dios no nos da duro cada vez que pecamos, pero no puede pasar por alto. Tiene que haber consecuencias. En el monte Everest, el punto más alto en la Tierra, lo interesante es que 1,000 metros antes de llegar a la cima, la composición de las piedras cambia y se compone de piedras sedimentarias que antes estaban sumergidas en agua y cargadas de conchas de mar, algas, peces y otros animales que moran solamente en el agua. Esto evidentemente demuestra que esta cima antes no existía, y cuando las placas tectónicas se movieron para dividir los continentes, lugares donde las placas se encontraron una empujando contra la otra, la masa de tierra atrapada en el medio se vio obligada a ceder y subió de nivel. El monte Everest aún continúa levantándose al ritmo de varias pulgadas cada año. Ejemplos de fósiles. La pregunta, ¿cómo llegaron y cómo llegaron tan alto? La Biblia dice que en el diluvio las aguas cubrieron todos los montes. Fósiles hay no solamente en el monte Everest, están también en cientos de
Hay cientos de fósiles en otros lugares también. Las huellas fósiles, 80% de las huellas fósiles de animales o del ser humano que están subiendo, del ser humano, están subiendo como si estuvieron huyendo hacia arriba porque las aguas estaban cubriéndoles. También hay ostiones fosilizados. Ostiones fosilizados encontraron en Perú, estaban cerrados y se encontraron a 3.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo crecieron tan grandes y cómo llegaron tan lejos del mar? ¿Por qué están cerrados? ¿Por qué es importante? Porque normalmente los ostiones, las conchas, se mueven, se abren y se descomponen. Otros tuvieron que morir rápidamente para no poder abrirse. Fueron enterrados vivos rápidamente. Los ostiones fosilizados. También el carbón natural, 1 metro, como dije, de material vegetal, plantas, árboles, vegetación, etcétera, con presión y calor se convierte en 10 centímetros de carbón natural. ¿Qué proceso natural existe para juntar tanto material vegetal de 1 kilómetro de profundidad? Ponerlo todo en un solo sitio y luego echar encima una capa de lodo que se llegaría a convertir en roca. Solo es posible algo así en un gran diluvio. El carbón se forma gracias al material vegetal, plantas y árboles, vegetación, pero también por efectos del tiempo, el calor y la presión. En el mundo se estima que hay 7.000 billones de toneladas de hulla. Hulla es una roca sedimentaria con grandes masas de vegetación. Y entre 45 y 85% de carbón. La cantidad de tierra disminuye, el tamaño de los mares aumenta. Génesis 8, versículo 1, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Hay que recordar algunos conceptos en esto. La disminución del agua. El diluvio, recuerda, duró 40 días y 40 noches, pero la disminución de las aguas sobre la tierra tardó casi 1 año. Una parte de la tierra quedó bajo el agua. La tremenda erosión mundial. Se cerraron las fuentes del abismo y los cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. La erosión es el desgaste que sufre el suelo por el agua, viento, hielo, todo lo que viene. Y la erosión implica movimiento y transporte de tierra. La gran erosión produjo una excavación de tierra y roca. Solo podemos imaginar la tremenda erosión que sufrió el planeta a causa de la gran cantidad de agua que golpeó el suelo y lo erosionó. El Gran Cañón, que tiene en ciertos lugares casi 3 kilómetros de profundidad, no fue producto de miles de millones de años. Fue el resultado de 40 días y 40 noches de diluvio. La palabra cataratas describe la fuerza con el que el agua golpeó la tierra. No fue una suave llovizna que duró 40 días y 40 noches. Fue agua golpeando la tierra.
En Génesis 8:17, todos los animales que están contigo de toda carne, de aves, de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. El Señor había ordenado a Noé que salga del arca y qué animales y personas debían poblar de nuevo la tierra. El arca se encontraba el arca se encontraba en el monte Ararat, en lo que ahora es Turquía. Desde allí debían poblar todo el planeta. La actividad de poblar de nuevo la tierra llega a ser un argumento que utilizan los que se oponen al diluvio como una de las razones que impiden que sea posible creer, según ellos, en el mito del diluvio. Por ejemplo, hay dos grupos de animales, los desdentados y los marsupiales. Los desdentados casi no tienen dientes y sus movimientos son muy lentos, perezosos, armadillos, osos o hormigueros. Podemos encontrarlos en Sudamérica. ¿Cómo pudieron viajar otros animales desde Asia hasta Sudamérica? Los marsupiales, el canguro, el koala, se encuentran únicamente en Australia y el hemisferio occidental. Si todos estos vinieron desde el arca, ¿por qué no hay registros fósiles a lo largo de todo el trayecto? Ni la ciencia ni la Biblia conocen mucho acerca de la migración de los animales. Los registros fósiles de los animales han sido tan preservados como si lo hayan hecho con el hombre. La migración de los marsupiales hacia el norte, hacia el polo norte, por el tema clima, es dificultosa. En cambio, hacia el sur, en Australia, es mucho más favorable. Además, se cree que Asia y Australia estaban unidas. Hoy en día, los científicos han demostrado que los continentes se están separando. Asia y América del Norte están muy cerca y hay un puente de tierra por el que fácilmente pudieran pasar animales y humanos de la misma Asia y Australia. El cambio de clima. En Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, de día y de noche. En Génesis 1 se habla de las estaciones, que obviamente se les había, que sí había, pero el clima con el 12 hacía que la tierra gozaba de un clima uniforme. Y ahora el frío y el calor empezarían a ser extremos, casi como peleando entre sí. Sabemos que las diferencias de temperatura son las principales causas de los movimientos del viento y de las tormentas. La masa de aire cercanas a los polos comenzaron a enfriarse y las cercanas al Ecuador comenzaron a calentarse. El clima cambió el punto de que la era glacial apareció. Esta era glacial es un periodo de tiempo donde ciertas partes del planeta llegaron a congelarse. En Siberia se ha llegado a comercializar más de 50,000 colmillos de mamuts y se han preservado congelados animales enteros en el suelo congelado. La relación del hombre con los animales también cambió. Versículo 9, capítulo 9, versículo 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Luego tenemos la relación del hombre con los animales, cómo cambió. Sabemos que en el milenio va a volver el equilibrio que había en Edén. El lobo morará con el cordero, el leopardo con el cabrito, el becerro y el león.
el cambio en la alimentación. En Génesis 9 dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Con los cambios en el clima, la topografía, la maldición de la tierra, se necesitó cambiar la alimentación para fortalecer al hombre. La proteína de los animales fue esencial. Así que eso cambió también. Número 10, los cañones. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Un cañón es un accidente geográfico provocado por un río que a través de un proceso de epigénesis excava en terrenos sedimentarios una profunda hendidura de paredes casi verticales. También existen cañones submarinos. El Gran Cañón de Arizona, aquí no muy lejos de donde estoy esta noche, cuando un evolucionista lo ve, dice, mira lo que hizo poca agua en mucho tiempo. Cuando un creyente lo ve, él dice, mira lo que hizo muchísima agua en poco tiempo. Tenemos dos opiniones. ¿Cuál de estas tiene más evidencia? Si el agua acabó toda esta tierra, debería haber evidencia de que estas toneladas de tierra se depositaron al final de la desembocadura del río. Esto no existe. Evidencia de que fue gran cantidad de agua que transporta esta tierra hasta lo profundo del mar. Además, hay algo que se llama el barniz del desierto. Esto es que la parte superior de la tierra debería mostrar un mayor deterioro debido al sol y el clima, la lluvia, pero en el Gran Cañón el deterioro de la parte alta de la tierra es similar a la parte baja. Algo adicional en torno al Gran Cañón es el hecho de que el río Colorado pasa por el medio de él. Empieza el Gran Cañón una profundidad de 900 metros y luego la profundidad es de 2.900 metros y termina a una profundidad de 600 metros. ¿Cómo es posible? Los ríos no van hacia arriba, sino hacia abajo. Las eras geológicas, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. La mayor parte de las rocas del planeta son rocas ígneas. Sobre estas rocas están las rocas sedimentarias que se han formado por acumulación de sedimentos, los cuales son partículas de diversos tamaños que son transportadas por el hielo, el agua o el aire y sometidas a procesos físicos y químicos. Las rocas sedimentarias cubren más del 75% de la superficie de la Tierra, unos 142 millones de kilómetros cuadrados. El espeso de las rocas va desde 1 hasta 2 metros hasta 12.000 metros. Se hallan dispuestas formando capas o estratos. Los científicos afirman que casi toda la roca sedimentaria del planeta ha sido depositada por aguas en movimiento. Lo interesante de este asunto también son los árboles polistratos, árboles que se encuentran a lo largo de varios estratos diferentes, lo cual es imposible que ocurra porque cada centímetro de tierra acumulada se acumula cada 100 años y no es posible que tanta cantidad de tierra se haya acumulado. Los árboles no viven millones de años, ellos viven cientos de años y eso sí son afortunados. Sin embargo, por todo el lugar encontramos los fósiles de árboles que se extiendan a través de múltiples capas de roca que los científicos dicen que nos representamos a millones de años. Las eras geológicas no se desarrollaron a lo largo de millones de años.
Aparecieron después del diluvio, donde los animales acuáticos aparecen en la parte más baja, porque estaban abajo de la superficie terrestre, y los animales terrestres y el hombre estaba sobre la superficie terrestre. Esto sucedió con la gran mayoría, aunque al ser un cataclismo, el diluvio en ciertos lugares podemos observar una mezcla, y en los estratos superiores están animales acuáticos y estratos superiores mamíferos. Esto es algo que los científicos no pueden explicar. El diluvio causó mucha destrucción, como vimos en Génesis 9, 11. Recordemos que todos los cambios y los efectos negativos para nosotros son a causa del pecado del hombre. El mundo que hoy conocemos, con lo hermoso que pueda ser, no es comparable con la creación original de Dios. El mundo de hoy en día es una evidencia del castigo de Dios por medio del diluvio. Cuando el texto bíblico afirma que la tierra destruida por el diluvio no se refiere solo a los animales y al hombre, sino literalmente a la tierra, el planeta como tal fue afectada. Lo que dañó el planeta fue la lluvia y la apertura de las fuentes del gran abismo. Otro factor importante que podemos observar es que no solo la lluvia duró 40 años y 40 días y 40 noches, sino que las fuentes del gran abismo permanecieron abiertas durante 40 días y 40 noches. La destrucción del planeta se produjo por la lluvia y por la apertura de las fuentes del gran abismo. Sabemos el poder de la lluvia, ejemplos en la India, en diferentes partes de Estados Unidos, de Francia, Escocia, en las Indias orientales. Siempre tenemos en la palabra de Dios cosas muy claras en cuanto a lo que Él ha hecho y lo que quiere hacer. Había terremotos en las Indias asiáticas, en las islas aleutianas, había terremotos en Chile, un diluvio cambió la cultura. Civilizaciones y tribus antiguas. Hay más de 250 leyendas que hablan acerca de un diluvio universal. Tenemos la palabra de Dios, pero también tenemos en todas las culturas posibles, hay leyendas acerca de lo que pasó hace muchos años. Voy a leer solo uno, el de los aztecas. Antes de comenzar el diluvio, Dios avisó al hombre Nota y a su esposa Nina, diciéndoles: ahueque un gran ciprés y entra en él en el mes de Nosop. Las aguas se acercarán al cielo, y entraron en él, y Dios cerró la puerta. Algunas cosas no variaron después del diluvio. Uno es la siembra y la cosecha, como dice Génesis 8:22. Las estaciones no cambiaron. El ciclo de día y noche no cambió. Tenemos ¿qué horas son? Ya. Vamos a hablar de las razas y las naciones. No vamos a meternos a todo dar en esto, pero sí quiero que vean algunas cosas que para mí son muy importantes en el día en que vivimos, cuando hay muchas acusaciones y evidencias de racismo en todo lugar contra todas las razas. Creo que es necesario entender algunas cosas acerca de las naciones y las razas. Lo que pasó, si creemos en el diluvio, tenemos que creer que empezó con Noé y los 3 hijos, el nuevo proceso de fructificar y llenar la tierra, y tenemos que empezar con ellos. Hubo esta desgracia de la borrachera de Noé. Seguramente ni se dio cuenta que las cosas eran diferentes,
El jugo de uva que escogió para esa noche ya se había fermentado, se quedó en su cama. Los hijos entraron, pero el uno le vio la desnudez de su padre, y luego se fueron y dijo a los dos hermanos que estaban afuera. Los eruditos de la Biblia, los que estudian la Biblia, casi todos están de acuerdo que la acción de ver la desnudez de Noé no implica necesariamente un pecado sexual, pero al observar la grave maldición que cae sobre la vida de Cam y su descendencia, sí podemos ver con la contemplación de Cam a la desnudez de Noé que no fue nada correcto ni inocente. El solo hecho de ver a su padre desnudo era una violación a la ética familiar. La santidad de la familia se destruía y la fuerza del padre se convertía en burla. Aun cuando la primera mirada de Cam a su padre desnudo parece accidental, el texto deja ver que Cam permaneció burlándose y faltándole el respeto. Y luego animó a que otros pequen también. La decisión de Cam se agrava cuando vemos que se dirige a sus hermanos Sem y Jafet, no con el propósito de informarles de la desnudez, sino de invitarles a observar el espectáculo de un anciano borracho tambaleándose por los efectos del licor. Animó a otros. Sem y Jafet tomaron una decisión, hicieron lo correcto, pero cuando se despertó Noé de su embriaguez, supo lo que le había hecho su hijo más joven. Hay consecuencias de estas decisiones que seguimos hasta hoy viendo los resultados de estas cosas. Pero yo quiero saltar para abajo después de las naciones. Bueno, en Génesis 10 habla de las generaciones de los hijos de Noé, de Sam, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Todos los hombres que viven ahora en el mundo somos descendientes de Noé a través de uno de sus tres hijos. En forma general, Asia fue dada a Sem, África a Cam y Europa a Jafet. Sem son las poblaciones semitas, los judíos, los árabes, los asirios, los arameos, los fenicios. Cam, los descendientes de Cam son los babilonios, los etíopes, los egipcios, los cananeos, los filisteos, posiblemente las poblaciones africanas y asiáticas, aunque muchos eruditos ven a los asiáticos como jaféticos. Jafet, las poblaciones jaféticas, los medos, griegos, kipriotas, probablemente la gente caucásica de Europa y Asia del Norte. Y, como dije, algunos eruditos incluyen aquí también a los asiáticos. Vamos a las razas, por favor. A eso quiero llegar. El término raza comenzó a usarse en el siglo XVI y tuvo su auge en el siglo XIX, adoptando incluso una categoría taxonómica equivalente a subespecie. En 1905, el Congreso Internacional de Botánica eliminó el valor taxonómico de la raza. La palabra raza se refiere a los diferentes grupos humanos que existen. El término quedó en desuso, pero en la vida cotidiana todavía es usado. El concepto de raza está íntimamente ligado al concepto de la teoría de la evolución. En la antropología, razas humanas se refiere a grupos en que se subdividen los seres humanos de acuerdo con diversos sistemas de clasificación, usando especialmente entre los siglos XVIII y mediados del XX. ¿Cuántas razas hay? Hay 2, hay 3, hay 6, hay 8, hay 10, hay 27, según el que escribe libros
va a haber diferente número de razas. ¿Cuál es la idea de Dios? En la Biblia nunca se menciona la palabra raza. Tampoco se encuentra el concepto de la raza. Las divisiones que hacen son de naciones, son de tribus, son de lenguas, pero no de razas. Para Dios hay únicamente una raza y esta es la raza humana. La repetición por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones, con pequeñas diferencias al final de cada uno de los tres grupos de descendientes de Jafet, Cam y Sem, nos hace ver que el origen y distribución de las naciones se establecen bajo un criterio biológico. Familias, lingüístico, lenguas, geográfico, tierras, político, naciones. En Génesis dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Según Hechos 17:26, Dios ha permitido que estas naciones se organizan y es Dios quien ha fijado sus tiempos y sus límites. La palabra raza en la Biblia no aparece. Pero sí aparecen palabras naciones, linaje, etnias. Hay una sola raza. Génesis 10:32 dice, y estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Los evolucionistas afirman que es imposible que de 8 personas que bajaron del arca pudieron salir las diferentes razas que ahora existen. Todas las características de las distintas naciones y tribus estuvieron presentes en la constitución genética de las 8 personas que salieron del arca. Por supuesto, hay diferencias fisiológicas entre nosotros. Hay de todo tipo de personas diferentes con diferencias fisiológicas. En Números 13:32 dice, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Un factor importante para el surgimiento de las naciones es la Torre de Babel. Al mezclarse los idiomas, esto hizo que la gente se vaya agrupando de acuerdo a su idioma y separándose unos de otros. En acción de la edición de verano de una revista médica, dicen que el término raza es tan insignificante que debería ser descartado. En el campo de la genética, los investigadores han concluido que las diferencias entre las así llamadas razas son de solo 0,012% de variación biológica. Es decir, somos casi iguales en 99,988%. En verdad, nuestras diferencias no son raciales, son culturales. En Hechos 17 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Es posible que exista un matrimonio interracial? No hay tal cosa si somos todos de la misma raza. El racismo y el menosprecio que causa. El racismo tiene componentes no fisiológicos, pero que sí son religiosos, culturales, económicos, políticos, cristianos. También hablando del racismo, podemos dividirlo en diferentes grupos. El racismo fisiológico, mudará el etíope, hijo de Cam, su piel, y el leopardo sus manchas.
Vamos a saltar un poco. Pastor, una pregunta, pastor. Sí. De seguro debe ser pregunta de examen este. ¿De qué color era la piel de Adán y Eva? Bueno, desde el punto de vista genético, a ver, si tienen, tenían genes A y B, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula. En esos hay toda la genética se basa en esos 4 letras. 8 si son diferentes mayúscula y minúscula. Todas las combinaciones darían lugar a diferencias de color de piel que observamos nosotros, desde el más blanco hasta el más negro. Pero la verdad es que todos tenemos piel color castaño, café más oscuro o menos oscuro. Nadie es blanco. Blanco es esto. Ni mi barba es blanca. No, eso es blanco. Yo no conozco a nadie blanco. Negro es negro. Todos somos de color café, un poco diferentes tonos, ¿no es cierto? La melanina es lo que determina el tono de piel que tenemos. Yo creo que Adán y Eva tenían piel en una de esas combinaciones, más oscuro o menos oscuro. Es lo que puedo decir. Me imagino que tenían como los semitas, es decir, los que viven en el Medio Oriente, que tienen color un poquito en la mitad, pues, no sé cómo más decirlo. Y no sé si esa pregunta está en el examen o no, porque no importa mucho. Tenemos diferentes tipos de racismo fisiológico, donde hay las ideas. Hace muchos años se creía que la gente negra le faltaba un escalón para terminar su proceso de evolución, que eran animales que no habían evolucionado completamente. Darwin mismo propuso que los aborígenes de Australia eran un ejemplo perfecto de la evolución, así que los seguidores de Darwin fueron a excavar en Australia robando cadáveres para probarlo. Nunca fueron juzgados por sus crímenes porque fueron justificados por la ciencia de la evolución. A través de Hitler, los alemanes mataron a miles de judíos porque su creencia en la evolución les llevó a pensar que ellos eran la raza favorecida y la raza inferior, los judíos. Y mataron de manera sistemática a 6 millones de judíos. Además, 6 millones de personas que no eran dignas de vivir. Antes de que arrancara la Segunda Guerra Mundial completamente, se llevó a cabo los Juegos Olímpicos en Berlín, Alemania. Se dice que un día Hitler salió del estadio enojado y dijo: ya no voy a dejar que mis alemanes corran con un animal. Porque el norteamericano Jesse Owens ganó 4 medallas de oro cuando compitió contra los alemanes. No era por ser americano, era porque era de la raza negra.
y los negros eran por algunos considerados como el estrato más bajo entre los humanos. Nosotros ya no pensamos, nadie de que yo conozco piensa así en el día en que vivimos nosotros. Y pensamos que no cometeríamos nosotros una atrocidad como lo que cometió Hitler, porque es por falta de educación y somos más cultos. 12 millones de muertos por Hitler. Los últimos 30 años en los Estados Unidos se han realizado 44 millones de abortos. 1,000 millones de abortos en el siglo XX a nivel mundial. Y está en boga la eutanasia, la muerte de misericordia, dicen generalmente a los enfermos y los ancianos. En Holanda son más de 2,700 casos de eutanasia en los hospitales, dentro de los hospitales. También hay racismo religioso. En la secta de los mormones no les permitían a la gente negra unirse a su agrupación porque estaban malditos. En el libro de Mormón dice textualmente, y él había hecho caer la maldición sobre ellos, sí, una penosa maldición a causa de su iniquidad, porque he aquí habían endurecido sus corazones contra él, de modo que se habían vuelto como un pedernal. Por tanto, ya que eran blancos y sumamente bellos y deleitables, el Señor Dios hizo que los cubriese una piel de color oscuro para que no atrajeran a los de mi pueblo. Y no fue hasta 1978 que dijeron que se había quitado la maldición. Yo recuerdo bien esos días, ese mismo año cuando nació nuestra hija, cuando estábamos preparándonos para ir al Ecuador. Y recuerdo cuando la Universidad Brigham Young de los mormones abrió las puertas a los de raza negra porque querían competir en básquetbol. Fue un escándalo. Racismo religioso, racismo cultural, racismo económico, racismo político, racismo cristiano. ¿Qué dijo Santiago? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Regresamos a Génesis, de eso se trata esta clase, ¿no? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Todos, hermanos, todos los seres humanos somos creados a la imagen, semejanza de Dios mismo. No hay lugar para estos prejuicios y este racismo. Somos una raza, una sola raza. Si hay lugares y hay momentos y hay pruebas, hay conflictos, pero nosotros nunca debemos ser culpables de estos prejuicios y racismos, porque nosotros conocemos al Dios vivo y verdadero, el creador del universo, el creador del ser humano, y sabemos que todos somos creados a su imagen. Así que con esto terminamos. Espero, a ver, Albino, ¿había alguna decisión en cuanto a la próxima semana?
Pastor, que se postergue la clase a la siguiente para que este día 30, próximo ¿Sabe martes. qué? Espere un momento, Albino. Yo creo que yo llego a República Dominicana el día lunes. Para entonces voy a saber cómo es la señal. Mi clase del lunes termina muy temprano en la noche, en la tarde, antes de la merienda. Y somos una hora aún más temprano que ustedes. Así que déjeme ver el lunes en la noche si se puede, ¿ok? Ustedes, hermanos, por favor sigan como si nada. Tenemos una clase el próximo lunes, pero si hay algún problema, el único problema que yo pueda ver puede ser que El próximo martes. el internet no es muy, la señal no funciona porque estamos un poco aislados, y si es así, yo me comunico con Albino para que les dé un correo electrónico que no va a haber el próximo martes en la noche, pero probablemente sí va a haber. Hay internet en todo el mundo. Así que probablemente sí. Si es así, seguimos adelante, ¿ok? Y si no, pues Albino les va a comunicar el lunes en la noche, o quizá el martes en las primeras horas de la tarde. ¿De acuerdo? Así que no es día libre. Si tenemos que postergar, lo haremos y seguiremos una semana. Solo tienen que dar el examen final el día de Navidad, pero eso no es problema, ¿no es cierto? Ok. Intentaremos detener la clase el próximo martes. Espero que tengan una buena semana, que Dios les bendiga mucho. Sigamos adelante en el estudio de Génesis y sirviendo al Señor como Él nos dé oportunidad. Abrácense todos antes de despedirse del aula, por favor, y con mascarilla, por favor. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar. Mi hermano Ian Páez, por favor, diríjanos en oración esta noche. Ok. Cerremos todos nuestros ojos para orar, por favor. Padre Celestial, gracias por esta noche en la que hemos podido aprender más de tu palabra, conocer acerca de lo que ha pasado en el diluvio, antes del diluvio, de todo esto, cómo todo esto termina de alguna u otra manera repercutiendo en nuestra vida actual, en el entorno en el que tenemos. También a manera de saber qué es lo que ocurrió para poder así defender nuestra fe ante otros que dicen no creer lo que tú claramente hiciste en el mundo, lo que tú claramente planeaste y lo que tú claramente predestinaste que ocurriera para que las cosas sean tal y como son actualmente. Sé tú ayudándonos siempre a que podamos entender más de tu palabra, aprender más de ella cada vez y poder nosotros ocupar tu palabra para confiar en ella, para estar firmes en ella, para obedecerla y para poder enseñar a otros acerca de ella y defenderla. Sé tú bendiciendo a cada uno de los hermanos aquí presentes en esta noche, sé bendiciendo sus vidas, a sus familias, que todo salga bien. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Nos veremos